Ya me imagino que están viendo el documento. Entonces vamos a mirar esa herramienta que se utiliza muy a menudo, que tiene que ver con los operadores de proyección. Como su nombre lo dice, básicamente es proyectar o encontrar las componentes de un vector a lo largo de un subespacio, que puede ser incluso un solo vector, ¿no? Es como la sombra. Tenemos un vector, a ver, y aquí tenemos otro vector, y queremos encontrar o proyectar, digamos, el vector a lo largo del vector B. Entonces, proyectamos. Entonces, encontramos la sombra, ¿no? En otras palabras. Entonces, decimos que hemos proyectado ese vector a lo largo del vector B, en esta dirección. Es su componente a lo largo de esa dirección. Eso es, a grandes rasgos, lo que significa operadores de proyección, ¿no? Aquellos operadores que se encargan de hacer de esa proyección. Bueno, como su nombre lo indica, a ver, que hay por aquí interesante. Normalmente, eh, normalmente lo que uno hace es proyectar en un subespacio, en un subespacio, y encontrar las componentes a lo largo de ese subespacio, de cualquier vector. Y básicamente, o en muchas ocasiones, realmente uno trabaja con esto, con subespacios. Uno no trabaja con todo el espacio vectorial, sino con una parte de ese espacio vectorial, un subespacio. Eso es muy parecido a veces a lo que uno hace para algunos problemas, digamos, en la mecánica clásica. Por ejemplo, el caso del movimiento planetario. Uno trabajaba era con en en el plano formado por el Sol y los planetas. Uno trabaja básicamente en ese plano, ¿no? En cierto modo está trabajando en un subespacio. No tiene uno que tomar en cuenta todo el espacio, sino solamente el plano. O cuando uno consideraba el movimiento de un proyectil, ¿no? Trabajaba en el plano XY. XY. Entonces, el movimiento era un movimiento parabólico, ¿no? En el caso del movimiento de un proyectil, uno no tenía que tomar en cuenta la componente Z, la trabajamos solamente en el plano. Eso pues obviamente que simplifica las cosas, porque si trabajáramos en otro, pues, digamos en otro plano, pues las cosas no serían tan simples. Habría que considerar la componente Z y el problema se vuelve complejo realmente sin ninguna necesidad, ¿no? Entonces, eso es lo que uno a veces hace, ¿no? Trabajar en, en sistemas coordenados, en el caso de R3, en donde sea más cómodo eh, describir el fenómeno físico. La idea es que haya comodidad. Entonces, más o menos esa es la idea del, de, lo que, de la utilidad de los operadores de proyección. A ver, sí, aquí hablan del movimiento planetario, también hablan de los proyectiles en el plano. Eh, entonces, el movimiento proyecta, el movimiento en los ejes horizontales y verticales también, ¿no? Eso también es interesante, ¿no? Y aparte de considerar el plano, uno no va a considerar un sistema de referencia incómodo, por ejemplo, como ese, ¿no? Uno toma el más cómodo, que es básicamente en el que tenemos
el eje X horizontal y el eje Y vertical, ¿no? Habrían otros sistemas de referencia que no serían tan cómodos. Entonces, uno siempre como que hace que proyecta o busca el subespacio que sea más fácil de, de analizar, con el cual analizar el fenómeno físico. A ver, los operadores de proyección son operadores lineales. Los operadores de proyección pertenecen a LB, ¿no? Son operadores que van de B a B, normalmente, ¿no? Porque sí, al fin y al cabo, pues, si uno hace una proyección, pues, el vector que le da, pues, tiene que estar en el mismo espacio, ¿no? De B a B. Por tanto, son operadores lineales. Una de las cosas importantes, a ver, si uno tiene un vector, a ver, le lo proyecta, pues toma ya en cuenta su sombra, ¿no? En otras palabras, a lo largo del vector sobre el cual quiere proyectar su vector. En este caso, pues me va a dar como resultado un ejemplo sencillo, un vector que está aquí a lo largo de B. Entonces, digamos, un alfa B. Entonces, eso de a trabajar con flechitas como para que sea más sencillo. Entonces ya hice la proyección. Si vuelvo y proyecto el vector, este vector que me dio, lo coloco como alfa B porque es un vector que va también a lo largo de B, pero con una longitud diferente, ¿no? Que la longitud de entonces, por eso el alfa indica su tamaño. Entonces, si vuelvo y proyecto, aplico la proyección al vector resultante, pues ya no hace nada porque ya está proyectado, pues ya da lo mismo, ya que p cuadrado de a va a ser igual a, a lo mismo, alfa de b, ¿sí? Ya está proyectado. Le aplico otra vez eh, el operador p. Entonces, eh, a ver, como vemos acá, p cuadrado a es lo mismo que p a, ¿sí? Hay una proyección, entonces uno dice aquí que p cuadrado es igual a p. Esto es básicamente una de las propiedades de los operadores de proyección, esta condición. Si usted proyecta una vez, pues ya se aplica otra vez la proyección, pues no le da lo mismo. Entonces, por lo tanto, como lo digo acá, p cuadrado a lo mismo que pa, ya proyectó. Entonces vuelve a aplicar el operador, pues no le va a dar, le va a dar el mismo vector. Y como el vector es cualquier vector, entonces p cuadrado es igual a p. Que incluso está mencionado para otro ejemplo. Entonces, esto es, como dice, como la huella digital que caracteriza a un operador de proyección. P cuadrado igual a P. Eh, cuando vea uno eso, cuando uno ve esto, un operador que tenga ese comportamiento, uno dice, ah, caray, estamos frente a un operador de proyección. Tiene esa característica. Cuando vuelve y aplica la del operador, pues se da lo mismo. Entonces, de alguna manera está significando que hay una proyección. Entonces, aquí está la definición de operadores de proyección. Los operadores de proyección son operadores hermíticos, normalmente, ¿no? Después se generaliza. Por ahora vamos a considerar los hermíticos. Pertenecen obviamente a LB, que van de B a B. Y se llama proyección operador de proyección si cumple esa propiedad, lo que había mencionado previamente. Eso es básicamente lo que caracteriza a un operador de proyección. Se toma como una definición.
Entonces, aquí, si tenemos dos operadores de proyección, la pregunta es, ¿la suma también es un operador de proyección? Pues aquí hacen el cálculo, ¿sí? P1 más P2, P cuadrado, si esa suma, si esos dos operadores son de proyección, y si su suma también es un operador de proyección, se debe cumplir que al aplicarle operador dos veces, pues me tiene que dar el operador, ¿no? Pero si uno hace las dos operaciones, se encuentra que esto es P1, esto de aquí también es P2, que P1 y P2 son operadores de proyección, pero, a ver, aquí, bueno, y eso pues, si es un operador de proyección, pues eso tiene que dar P1 más P2, ¿no? P1 más P2 parado, pues tiene que dar P1 más P2, entonces se cancela y debe cumplir esta condición para que sea un operador de proyección. O sea, que en otras palabras, si no se cumple, entonces así estos dos operadores sean de proyección, si su suma no necesariamente implica un operador de proyección. Para que esto me dé, para que esta suma sea un operador de proyección, se debe cumplir esta condición. Pero resulta que si lo hacemos, si seguimos simplificando, tratando de mejorar la condición de alguna manera, podemos ver lo siguiente. Si aplicamos el P1 aquí a la izquierda, está este resultado. P1 parado, que es... bueno. Y por acá le aplicamos el P2. A ver. No. A ver. P1 parado. Listo. Bueno. Y esto es P1, ¿no? Entonces me daría de esa manera. P1, P2. Hacemos la operación así. Multiplicando P1 por la izquierda. Operando por la izquierda. Da esto. Y si lo hacemos por la derecha, entonces quedaría P1, P2, P2, P1, P2, P1, y por este lado quedaría P1 cuadrado, que es P1. Entonces nos daría esto. De aquí, de este resultado, podemos obtener estos dos resultados. Si nos damos cuenta, este es igual a este. Entonces, podemos, por ejemplo, restar este menos este. Lo restamos, estos dos operadores se van y me quedaría este resultado. O sea, en otras palabras, P1, P2 debe ser igual a P2, P1. Bueno, hay otro problema, otro detallito. ¿Ven? Resulta que y tenemos esta condición inicial, ¿no? Desde aquí llegamos a este resultado y también teníamos este resultado acá. Lo vemos aquí P1, 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 P2 y aquí P1, P2. Podemos sumar, se nos cancela este con este y nos quedaría que dos veces P1 por P2 es igual a 0. O sea, mejor dicho, de aquí de esta expresión tenemos una más sencilla, que es esta. Incluso podemos también restar, ¿no? Aquí sumamos estos dos, también los podemos restar y nos daría al contrario, nos daría P2, P1 igual a 0. Eso es lo que está aquí indicado.
O sea, en vez de trabajar con esta condición implica esas dos condiciones, que son como digamos más fáciles, a ver cómo le digo, más fáciles de comprobar que eso de aquí. Si la suma es un operador de proyección, eso tiene que ser cierto. Y si eso es cierto, eso tiene que ser cierto. Entonces, con esta condición se debe cumplir. Si esta condición se cumple, también se cumple esta condición, ¿no? P1, P2, sí, correcto. Entonces, aquí está la, la proposición que dice que si P1 y P2 son dos operadores lineales que pertenecen a LB y son operadores de proyección, ¿sí? Entonces, para que la suma sea un operador de proyección, implica o equivale, aquí sí, solo sí, o sea, doble flecha, sí, solo sí, de aquí para acá y de aquí para acá. Si esto es cierto, implica entonces que esto es cierto, ya lo acabamos de demostrar. ¿Sí? Y si esto es cierto, pues también implica que este es un operador de proyección. Si eso es cierto, eh, esto también eso es cierto, que es la condición original para para que sea un operador de proyección. Entonces ahí tenemos eh, una, una proposición muy importante eh, para que tengamos, si tenemos varios operadores de proyección, de proyección, entonces podemos con ellos originar nuevos operadores de proyección, pero se debe cumplir esa condición. ¿Bien? Aquí lo podemos generalizar. Teníamos dos operadores de proyección, lo podemos generalizar para varios operadores de proyección. Aquí está, entonces, esa condición que está aquí, ese ya sería el caso general. Aquí está. Ya para varios, para ahí desde 1 hasta m, donde m puede valer 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Entonces, si esto es cierto, ya para varios operadores de proyección, está implicando esto. Así que la suma es también un operador de proyección. Aquí es solamente la suma de dos. Aquí sería la suma de varios. Pero debe cumplir esa propiedad que se conoce como operadores de proyección ortogonales, ¿no? Ortogonales porque su producto va a ser términos de productos cruzados. Entonces, la suma también es un operador de proyección. Aquí tenemos un ejemplo de que este es un operador de proyección. Este que está aquí. Es un ejemplo. Pero esta notación es un poco extraña. No sé si de pronto ya la han visto ahí en los ejemplos, o lo vimos en los ejemplos, no recuerdo bien. Eh, esta, 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 esta notación. A ver, me explico con ese, ¿qué significa esto? Pues normalmente uno lo conoce de esta manera, ¿no? Producto interno. O sea que así da un número, pero así no representa un número, representa un operador. Pero digamos que la definición es la siguiente. Si usted tiene un operador, un vector cualquiera que pertenece a B, espacio vectorial B, y este operador va a actuar sobre ese vector, en donde es un vector unitario, aquí en este caso específico, un vector normalizado, que también obviamente pertenece al espacio vectorial, ¿no?
Entonces, con este construimos esta cantidad, esa anotación, ¿no? Por el momento es una anotación en donde tenemos como los brackets y los brackets, los bra y los get al revés, ¿no? Aquí tenemos el bra y aquí tenemos el get. Cuando aplicamos esta operador, básicamente es una definición. A ver, cuando lo aplicamos sobre un vector, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Esto es como una definición, ¿no? Entonces, esta notación un poco extraña me permite hacer la siguiente definición. Hacemos el producto interno de este vector que está acá, este bra, con el a, ¿no? Por eso la comodidad de colocarlo primero, para que se vea rápidamente que cuando actúa sobre un vector hacemos el producto interno. Entonces nos quedaría de esta manera. Y bueno, eso da un número. Este es un número que pertenece a los complejos, ¿no? Normalmente. Normalmente. Eh, pues si trabajamos en los complejos, si no, pues en lo real, ¿no? Pero entonces, miren lo que pasa acá. Esto es un número multiplicado por un vector, donde ese vector pertenece a B. Pero el escalar está como al revés, ¿no? Está después. Pero ya también habíamos discutido en algún momento que uno puede, pues sencillamente, interpretar ese escalar que está después, eh, interpretarlo de todas maneras como una multiplicación por un escalar del vector, como si estuviera adelante, ¿no? Ahí eso no genera realmente ninguna confusión, ¿no? Sencillamente después lo coloca adelante para hacer la operación. O sencillamente lo deja así, pero usted sabe que eso significa escalar por vector. Entonces el resultado, escalar por vector, me da como resultado un vector que pertenece a B. Así que este operador va de B a B. Es un operador y también y es lineal, ¿no? Es lineal porque el producto interno lo es. Entonces, esto que está aquí, que, que se define de esta manera, eh, define un operador que pertenece a LB. Toda que este operador es lineal. Entonces, aquí no solamente es un operador lineal que pertenece a LB, sino que ese operador, curiosamente, es un operador de proyección, siempre y cuando, hay que tener cuidado, que L es un vector normal. Está normalizado, ¿no? Si no está normalizado, no es cierto que sea un operador de proyección. Solamente si es un vector normalizado. Es normal, ¿no? Cuando yo digo normal es que ocurre esto, ¿no? Me da uno, producto interno, ¿no? Entonces, con este vector normalizado en B, me construyo este operador de esa manera. Ya sé qué significa un operador. Resulta que ese operador corresponde a un operador de proyección. ¿Por qué? Porque cumple las dos condiciones para que sea un operador de proyección, ¿no? Que sea hermético, ¿sí? Y que P cuadrado sea igual a P, ¿no? Si se cumplen esas dos condiciones, se trata de un operador de proyección. Aquí lo había dicho, ¿no? Un operador de proyección es un operador hermético y P cuadrado igual a P. Entonces miremos a ver si es cierto. A ver, miremos a ver si es cierto. Hermítico, ¿por qué es hermítico? Aquí hacen un razonamiento, no me gusta este razonamiento realmente, no, nunca me ha llenado realmente. Me parece que es un poco forzado, pero bueno, tampoco
también tendrán sus razones, ¿no? Yo lo haría así de mejor, pero bueno, yo lo haría de esa manera. Yo tengo el P, que es P. A ver, ¿sí? Eso ya lo conozco. Con ese operador yo puedo construirme definir el operador DAGA, ¿no? El operador adjunto, que es B, P, DAGA, A, y aquí le saco el complejo jugado, ¿no? De esta manera es que define el operador adjunto. Esa es la definición de operador adjunto, que me da esta cantidad. No hay otro operador que haga lo mismo, ¿no? Ya lo habíamos mencionado y discutido en algún momento. Entonces, esto que está aquí, yo sé cuánto vale P. P sería esto. A, aquí tengo E, y aquí B. Y bueno, es el operador actuando sanduchado entre A y B. Bueno, aquí complejo conjugado. Ahora, si estoy de aquí a aquí, ¿no? Y por acá, reemplazando a P por ese valor. Ahora, hago lo siguiente. Eh, pues hago la operación con B y lo que me da es un vector que también que lo puedo sanduchar con A. O sea, en otras palabras me daría esto. A, E, que es el complejo conjugado que está aquí afuera. E, B. Si lo vieron ahí. Si lo vieron. Fue lo que hice. Esto me da un vector. Esto con esto me da un vector que es sanducho con este de acá. Y me da esa cantidad. Es un escalar. De aquí a acá. Entonces ahora lo que hago es el producto de dos complejos que puedo hacer lo siguiente. A, E, complejo conjugado. Y acá E, A, E, B, complejo conjugado, ¿no? El producto, el complejo conjugado del producto de dos complejos es igual al producto de los complejos conjugados de cada uno de los factores. Bueno, entonces ahora hago lo siguiente. Aprovechando el producto interno, esto es lo mismo que EA, perdón, acá, EA, y acá BE. Y saben por qué, ¿no? Esa es una de las propiedades del producto interno, ¿no? Complejo conjugado uno lo puede invertir de esa manera. Luego paso este aquí como es un producto complejo, yo lo puedo pasar aquí a multiplicar primero este con este por este. Me quedaría EA. Y acá me regreso. Esto es lo mismo que B, paréntesis. Uy, esto es lo mismo que B, aquí paréntesis, E, aquí E, A. ¿Sí saben por qué? Esto pequeño, pero lo más grande aquí. Ok. Entonces, ¿sí saben por qué? Eh, eh, pues se trata del operador pues, que al actuar pues, hace este resultado. Entonces ahora comparemos. Nosotros sabemos que esto que está aquí a la izquierda es de esto, es esto, es esto. Finalmente llegamos a esto, pues que es igual a lo que está a la derecha. Lo que está a la derecha es B, P daga, A.
Entonces compare, vea. Es válido para cualquier par de vectores. ¿Sí? El sándwich es lo mismo. Y habíamos dicho en alguna ocasión que si eso ocurría para cualquier B y cualquier A, si el sándwich daba lo mismo, entonces implicaba que P daga es igual al operador que está aquí. Los dos operadores son iguales. A, E son iguales. Pero ese operador es el original, mírenlo, aquí está. Pues P daga es igual a P. Así que estamos frente a P, es un operador hermítico. Es hermítico. El P y el P daga son iguales. Se trata del mismo operador. La definición, a veces en caso particular, implica este resultado. Entonces, acá está lo que dije precisamente, P es hermítico. Miren. Aquí lo hace de manera muy rápida, ¿no? Pero no me llena realmente este razonamiento. Puede que tenga la razón. Yo no lo veo como... No veo es realmente el DAGA. Esto lo ve como un producto, como si se tratara de dos operadores, pero realmente ese es un get y eso es un bra. Pues la verdad yo no lo veo tan bien, pero sí lo mejor. Y es cierto. Por otro lado, vemos a ver qué pasa si P cuadrado, a ver si da P. No, la demostración aquí sí es fácil, a ver, sí, me parece que está bien, porque este es un operador, este es otro operador. Cuando actúan sobre un vector, me da un vector y le aplico este producto interno, ¿no? De alguna manera lo estaría aplicando sobre este que está aquí, porque quedaría en términos de E, el vector. Entonces me parece que está bien. Y esto, como es un vector normal, está normalizado, por tanto, da 1 y finalmente llego a P. Entonces vemos que este operador es un operador, eh, es, es, es un operador de proyección. Es un operador de proyección. Bueno, no solamente eso, sino que eso me da pistas. Pues si lo logré con un operador normalizado, pues podría intentarlo con una base ortonormal. Mire, intentemos con una base ortonormal. Y nos construimos varios de estos operadores de proyección utilizando cada uno de los vectores de la base. ¿Sí? Una base ortonormal. Los vectores están normalizados y son ortogonales. ¿Sí? El, los vectores de la base. Entonces, resulta que aquí están. Mire, uno, desde el primer vector de la base hasta el último vector de la base. Estamos en un espacio vectorial de dimensión n, ¿no? Hay n vectores en la base. Entonces, es una base ortonormal. Entonces, me construyó, me construyó eh, n operadores de proyección utilizando cada uno de los elementos de la base, como se hizo acá. Entonces, resulta que cada uno de estos es un operador de proyección por esa razón, ¿no? Y, y además se puede verificar este resultado, o este de aquí, que son operadores de proyección ortogonales, ¿no? Eso es muy fácil. Aquí tenemos, digamos, el P1 por el P2, que sería igual a E1, E2 por
E2, E1, perdón, no sé qué haciendo aquí, por Dios. No, no, no. E1, E1, y aquí E2, E2, P1, P2, P1. Entonces, pues como lo mencioné ahorita, uno puede hacer lo siguiente, ¿no? Sin ningún problema. A ver, aquí tenemos E1 y este con este, Producto Interno de 1 con E2 y acá E2. Pero como es una base ortonormal, este Producto Interno, este da 0, una base ortonormal, esto da 0. El 0 por el operador, pues me da el operador 0. Eso es lo que mencionado acá. Lo podemos hacer P1, P2 y P2, P1 y bueno, P1, P3. Siempre va a pasar lo mismo porque se trata de una base ortonormal. Entonces, eh, ¿qué dice esta proposición? Que si eso ocurre, se trata de operadores de proyección y además son ortogonales, son operadores de proyección ortogonales. Por tanto, la suma, que está aquí, también es un operador de proyección. Aquí entonces está la proposición de esos resultados. Sea B una base, es una base de un espacio vectorial Bn, de dimensión n, aquí están los elementos de la base, de 1 hasta n. Entonces, el conjunto de operadores de proyección definidos de esa manera consisten en operadores de proyección mutuamente ortogonales. Aquí ya lo verifiqué para un caso, pero se puede ver que eso ocurre para todos los casos. Y, y este resultado sí falta todavía. La suma, obviamente, la suma es un operador de proyección, ¿sí? Pero además, esa suma me da el operador identidad. Esto sí, esto sí todavía no lo hemos verificado. Solamente vimos que era un operador de proyección. O sea que la suma y de 1 hasta n, PI es igual a la identidad. ¿Por qué? Aquí está la demostración. A ver, podemos hacerlo de la siguiente manera. Si, eh, a ver, tomemos un vector cualquiera que pertenece a B. Porque aquí tenemos la base, entonces A se puede escribir en términos de la base, ¿no? Sumatoria para I de 1 hasta N. Aquí unas componentes por los elementos de la base. Eso es cierto, ¿no? Porque esta es una base del espacio vectorial. Entonces, cualquier vector se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de la base. Aquí están los escalares. Entonces ahora le aplicamos ese operador de sumatoria. Vamos a darle otro nombre porque aquí tenemos la I. Entonces este no lo podemos llamar I. Vamos a llamarlo J. J. Actuando sobre A. O sea, la sumatoria para J, desde 1 hasta N, aquí los EJ y, y el A, voy a colocar un paréntesis, y el A, que es esto, sumatoria igual a 1 hasta N, alfa I, de I. Y esto es igual, bueno, esto es una suma de operadores. Ya sabemos cómo actúa sobre un vector. Además,
eh, los operadores pues obviamente son lineales, así como está definido, entonces nosotros podemos tranquilamente sacar las dos sumatorias sin ningún problema. Quedaría de la siguiente manera: EJ que multiplica a E. Me faltó por aquí el escalar alfa. Sí, aquí está el escalar. Voy a pasar adelante. Eso me da como resultado, pues, ahora resulta que habíamos dicho que son operadores ortonormales. Esto da la delta de Kronecker, delta de JI, delta de Kronecker. Y entonces, bueno, podemos colocar un paso adicional hasta n, sumatoria de igual a 1 hasta n, alfa i, aquí el delta de Kronecker JI, y aquí tenemos el EJ. ¿eh? Resulta que en esta sumatoria nosotros sabemos que esto es igual a 1 o 0, ¿no? Dependiendo si J es igual a I, da 1, y si J es diferente de I, da 0. Es la delta de Kronecker, ¿no? Típicamente, que viene de acá en el sentido de que el producto interno es 0 si son diferentes o 1 si son iguales. Entonces, al sumar en J, por ejemplo, solamente, digamos, los J colapsan ahí, porque es la única valores diferentes de 0. O sea, tenemos que las J colapsa ahí y nosotros sabemos que delta de I es 1. Por tanto, quedaría la sumatoria desde I igual a 1 hasta N, alfa I, E, I. Finalmente. Y entonces acá, ¿qué vemos? Vemos acá que esto es precisamente A. Aquí está. O sea que entonces la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de los PI actuando sobre A me da A. Me da A. Este es el típico operador identidad, que solo hay uno, ¿no? Y tiene que ser la identidad complejidad propiedad. Entonces, sumatoria desde igual a 1 hasta n es igual de PI es igual a la identidad. Y, y eso siempre es válido, ¿no? Siempre, o sea, si usted con la base construye sus operadores de proyección definidos de esta manera, siempre va a ser cierto que la suma de todos esos operadores de proyección siempre va a dar la identidad. A eso se le conoce como la relación de completez. Ojo que eso lo usa no mucho, muy a menudo, es muy práctico y rápidamente le permite manipular eh, cantidades, eh, cantidades en las operaciones, ¿no? Cuando uno está haciendo operaciones con funciones de onda, ¿no? Utilizar la relación de completez. Aquí está la relación de completez. La suma de todos los operadores de proyección definidos de esta manera me da la identidad. Más adelante lo usamos. Aquí está la demostración. Acabo de mencionarles. Y acá, a ver, también uno puede hacer operadores de proyección con una parte, con un subconjunto de la base. De la base, digamos que basa n, y uno toma m elementos de la base
y pues realiza la suma de esos m elementos, de esos operadores de proyección, que pues obviamente queda un operador de proyección, porque parte de la base pues sigue también siendo operadores de proyección ortogonales. Entonces lo que pasa en ese caso, cuando actúa sobre un vector cualquiera de A, de B, vector cualquiera A en B, da como resultado una combinación lineal de solo vectores en ese espacio, en ese subespacio vectorial, de la correspondiente eh, de los de vectores, del subconjunto de vectores que tomé de la base. O sea, proyecto, de alguna manera estoy proyectando este vector en la base, en el subconjunto, en ese subespacio que genera con ese eh, subconjunto de la base. Estoy proyectando. Es la verdad. Y no es difícil de ver, ¿no? Realmente, porque, a ver, nosotros tenemos un vector cualquiera, digamos, esa es la base con n elementos. No es difícil de ver, realmente. Y acá, una sumatoria para ir desde 1 hasta n, alfa y e. Y ahí está el vector escrito en términos de la base, ¿no? Completa, ¿no? Pero entonces ahora solo voy a considerar una parte de la base para construir mis operadores de proyección PM. Entonces, PM sería PM actuando sobre A. Lo que dice acá esta afirmación es que de aquí solamente sobrevive hasta M. O sea, proyecto solamente y queda en términos de los primeros de los M primeros vectores de la base, ¿no? La proyección. Eso es lo que quiero mostrar. A ver qué pasa. Entonces eso sería igual a sumatoria para ir desde 1 hasta M. Y aquí sería entonces EI, EI. Y aquí actuando sobre A. Sobre A pues es esto. Sumatoria para I desde 1 hasta N, alfa I, EI. Bueno, eso es igual a PM A igual. Aquí lo mismo, ¿no? La sumatoria sale hasta M y aquí la sumatoria de... Ah, perdón, otra cosa, ¿no? No puedo utilizar la misma letra, el mismo contador, el mismo índice mudo. Debo utilizar otro. Hay muchos, entonces para que uno también esté un poco amarrado con los índices, ¿no? Se puede utilizar el que quiera, ¿no? Entonces, yo utilizo la I y la J. Entonces aquí quedaría I, I, y acá el alfa J lo puedo colocar aquí adelante. A ver, alfa J. Me parece mucho lo anterior. La diferencia es que va aquí hasta M, ¿no? A ver. J. Bueno, entonces, a ver si está bien. Esto, como antes, me da la delta de Kronecker. Entonces acá vuelvo y sumo. Pero el I va hasta M. ¿Sí? Entonces la J iría más allá de la M. Estamos diciendo que es un subconjunto, ¿no? Es un subconjunto de la base.
M pues va a tener menos elementos. M va a ser menor que N. ¿Sí? Entonces, de aquí esa suma que va hasta N, pues solamente lo llevaría hasta M, porque ahí es donde hasta ahí va el I. Los siguientes valores para J, pues nunca van a aportar porque el I nunca va a ser igual al J, porque el I únicamente va hasta N. Y entonces, por esta sumatoria quedaría únicamente hasta N. Aquí el I colapsa, el J colapsa a la I cuando son iguales en la región de coincidencia. Entonces quedaría como alfa I, E, I, y acá así queda nomás. Entonces miren, compare esto con esto. O sea, se trata, cuando uno hace la proyección, solamente toma las primeras, las primeras M componentes, ¿no? Eh, los primeros M elementos que corresponden eh, a los elementos, al vector, eh, a ver, corresponde a, al vector que está en el subespacio, ¿no? Subespacio con esta base. Ya lo que dice acá. Los primeros M vectores. Primeros M vectores. Y esta prueba se deja como un ejercicio que lo acabamos de hacer. Ya que la PM proyecta y solamente toma los primeros M vectores. Estamos proyectando de alguna manera el vector A en la base que yo escogí eh, en, en el subconjunto, ¿no? La base que yo escogí para mi subespacio. Los primeros M elementos de la base. Bueno, aquí te da un ejemplo, ya para un caso particular, que es eh, considerar el espacio vectorial R3. Los arreglos de tres componentes R3 en los reales. Y aquí estamos considerando una base de R3. La base es esta. El producto interno que estamos definiendo en R3 es típico producto interno que conocemos, el producto punto, ¿no? Lo interesante de ese caso particular, no todas las veces funciona, pero para los vectores de este tipo, R3 o C3, eh, puede uno de alguna manera ver esto como ver los operadores de proyección como matrices. A ver, me explico mejor. Nosotros tenemos la típica definición para construir un operador de proyección. Aquí está. Un bra, perdón, un ket y un bra. Eh, a ver, mm, los ket pues, se pueden ver como vectores columna. ¿Sí? Esa que está aquí. La, los elementos de R3 se pueden ver como vectores columna. Mientras que los bra se pueden ver como vectores eh, fila. O sea, de alguna manera tomando, a ver, de alguna manera tomando
la columna multiplicándolo por la fila. O sea, la fila sería el traspuesto acomodado. O sea, aquí tenemos, a ver, aquí tenemos E1 y aquí E1. Entonces, como le digo, este es 1 sobre raíz de 2 como vector columna y este como vector fila. O sea, tomando el traspuesto, ¿no? En otras palabras, 1 sobre raíz de 2 quedaría el traspuesto de este, sería 1, 1, 0, ¿no? Columnas y vectores fila. Eh, a ver por qué funciona esto. A ver. Eh, Esto también podríamos, el producto interno también lo podríamos ver de esa manera, pero aquí es al contrario. La fila, porque este es el bra, está aquí, estaría adelante, 1, 1, 0. Y aquí la columna, es 1 sobre raíz de 2, 1, 1, 0. Entonces, el típico producto vector fila por vector columna. Vector fila por vector columna me da un número, ¿sí? Un número, que es el típico producto interno, ¿no? Que uno hace cuando trabaja con R3, ¿no? La típica definición componente a componente. Lo que pasa es que se puede ver como producto de un vector fila por un vector columna. Aquí eh, funciona, pero entonces ahora es al revés, columna por fila. Entonces este tiene dimensión, por ejemplo, este tiene dimensión 3 por 1 y este es de dimensión 1 por 3. Entonces el producto de 3 por 1 por la matriz, el vector 1 por 3, entonces me da una matriz de 3 por 3. ¿Sí? 3 por 1, 1 por 3. Lo podemos ver de esa manera. Entonces el producto de un vector columna por un vector fila me da un vector, una matriz 3 por 3. Esto me interesa. Aquí está la matriz verde. Digamos acá. Estos escalares que están aquí los puede uno multiplicar ambos. Entonces este por este me daría un medio. Le quedaría 1, 1, 0 y 1, 1, 0. Entonces hagamos la operación. Matriz 3 por 1 por matriz 1 por 3. ¿Cómo se multiplican matrices? ¿Sí sabe? Fila por columna y así van construyendo la matriz. Este por este me da 1. Este por este me da 1. Y aquí me da 0. Este por este me da 1. 1 y 0. Y finalmente 0, 0 y 0. Ahí está entonces la matriz, véanla acá. Entonces el operador de proyección se pueden ver como matrices. A ver, y pues a la larga, sí. Al fin y al cabo, los operadores de proyección básicamente son aquí el E1. Cuando uno opera sobre un vector, en este caso vectores columnas, multiplica por la fila y lo que le dé lo multiplica por la columna. Entonces, por eso esto realmente, al operar sobre un vector, esta matriz sobre un vector, es exactamente esta operación que estamos haciendo acá. De operar primero con esto y lo que me dé operar con esto. ¿Eh? Es exactamente. A ver, sí, correcto. Eso me daría un número. Luego lo opero eh, con este, que es básicamente esto, ¿no? Estamos haciendo, en cierto modo, multiplicaciones. A ver, ok, ok. Sí, tan.
Sí, sería lo mismo. Entonces, por eso, pero obviamente que eso es únicamente válido para, eh, para los arreglos, eh, CN o RE. Únicamente funciona para, esa representación únicamente puede funcionar para los RN o para los CN, para los arreglos n-dimensionales, ¿no? Así se le conocen a ese tipo de vectores. Porque otro tipo de vectores ya, pues, esto no tiene sentido, ¿no? No estamos trabajando con arreglos, ¿no? Entonces, solamente para ese tipo de arreglos funciona, tipo de espacios vectoriales. Bueno, hay que tomar en cuenta que cuando usted trabaja con el espacio vectorial, tiene que tener mucho cuidado de que los vectores estén ortonormalizados. Si no, usted no puede hablar de proyecciones. No tiene sentido. Solamente para bases ortonormalizadas. Aquí muestra un ejemplo de que efectivamente funciona. Aquí también incluso ya tenemos construido P1, P2, P3, ya podemos sumarlos, que también sería un operador de proyección. Y vemos que si sumamos los tres, esto y esto, los tres nos da el operador idéntico. Bueno, entonces con esto hemos terminado la, el segundo capítulo. Bueno, tampoco podemos quedarnos aquí toda la vida. Aquí hay muchas herramientas, obviamente, de la mecánica cuántica. Tenemos que tratar de sacar esto lo más pronto posible para ya enfrascarnos en la física. Bueno, ya con una buena formación matemática. Bueno, entonces ahora en la mecánica cuántica se trabaja mucho con las matrices. Una herramienta muy poderosa. Se le conoce, básicamente las matrices se pueden ver como representaciones de los operadores, ¿no? Trasladada en español. Las matrices son, las matrices son representaciones. Vamos a representar un vector, entonces cuando uno dice, perdón, vamos a representar un operador. Cuando uno dice un operador lineal, representarlo es buscar la correspondiente matriz. Pero para eso primero tenemos que establecer la base. Representación eh, de un operador. Es, la representación de un operador son las matrices. A ver, ¿qué dice acá? Eh, Hasta ahora, nuestras investigaciones teóricas han tratado principalmente con vectores abstractos y operadores abstractos, ¿no? Como lo mencioné ahorita. Espacios vectoriales abstractos y vectores y operadores abstractos. O sea, muy generales y realmente de alguna manera pues difíciles de manejar. Como hemos visto en ejemplos y problemas, representaciones concretas de vectores y operadores son necesarias en la mayoría de aplicaciones. Tales representaciones son obtenidas escogiendo una base y expresando todos los operadores, todas las operaciones en términos de las componentes de los vectores y las matrices de representación de los operadores. Bueno, entonces, hay que tener mucho cuidado. Uno escoge la base y en base a ella eh, construye las matrices. O sea, la base, si usted no la tiene establecida, no puede hacer nada. Tiene que escoger la base.
Uno normalmente trabaja con la base más cómoda, que es la base estándar, ¿no? La base típica para el espacio vectorial. Entonces acá escogemos una base. Observe aquí la base, la escogemos. Esta es nuestra base. Normalmente pues uno escoge una base ortonormal. Si no es ortonormal, pues la ortonormaliza usando el proceso de Gram-Schmidt para ortonormalizar la base. Bueno, pero aquí partamos de una base que no sea ortonormal, una base cualquiera, de el espacio vectorial de dimensión n. Y expresar el vector en esta base. Aquí está el vector en esta base. Aquí están entonces los elementos, los coeficientes en esa base. Y esos coeficientes los arreglo para construirme la siguiente vector n-dimensional. O sea, al x le asocio esta cantidad. O sea, le asocio esto. Esto es válido, pero tiene uno que tener en cuenta la base. Porque si usted cambia la base, pues se cambian las componentes. Entonces, cada vector, de acuerdo a una base específica, tiene sus coeficientes específicos. Y son únicos, ¿no? Ya en algún momento lo habíamos discutido, ¿no? Cada vector tiene sus coeficientes, su distribución de elementos únicos, ¿no? Esos coeficientes pueden ser complejos o reales dependiendo si estamos trabajando en un espacio vectorial, en los reales o en los complejos. Entonces, podemos identificar al vector con ese arreglo n-dimensional. Pero teniendo en cuenta que este arreglo n-dimensional se construyó a partir de una base escogida. Insisto mucho en esto porque es que a veces se le olvida a uno de esto. Se le olvida a uno que detrás de todo hay una base. El último se le desaparece y resulta que en algún momento lo necesita hacer un cambio de base y resulta que no lo tuvo en cuenta. Bueno, ahorita lo explico mejor. Entonces, precisamente aquí lo vamos a tomar en cuenta. Bueno, aquí este es el vector columna, ¿no? Que representa X, que había dicho en esta base. Ahora podemos también tomar en cuenta una transformación lineal. Vamos a trabajar en principio con transformaciones lineales que van de un espacio vectorial a otro. Finalmente vamos a terminar en el mismo espacio vectorial. Pero este resultado pues es más general. Entonces, tenemos un operador lineal que pertenece al EB que opera vectores de Bn a Wm. Entonces, nosotros escogemos una base, como lo mencioné. Uno escoge las bases y las tiene por ahí guardaditas, tanto para B, que es esta base, como para W, que es esta base que está aquí. Entonces tenemos nuestras bases ya escogidas. Ahí las, las mantenemos ahí guardaditas. Entonces, ya también habíamos discutido en algún momento que, que para basta, como es un operador lineal, basta con saber cómo actúa el operador sobre los elementos de la base de Bn, y pues obviamente que esto me da elementos, de otra forma lo que me da elementos de, de Wm, que podemos expresar en términos de la base, ¿no?
sea, el A actuando sobre los elementos de la base de B me da un vector que pertenece a W M, al espacio vectorial W de dimensión M. Entonces, eh, esa, ese vector resultante lo puedo escribir en términos de la base que yo ya escogí. Entonces aquí vemos el resultado. Eh, esto es precisamente, lo hacemos con el primer elemento de la base de B, que sería A1. A actuando sobre el primer elemento de la base de B me da un vector que pertenece a W y está escrito en términos de la base de B. ¿Eh? A ver, base, sí. La base de W, perdón. La base de W, que es esta base. Bueno, lo mismo hago con el segundo vector y así me voy hasta el último, que sería A actuando sobre A n. Y aquí está en términos de la base de W. Aquí hay unos coeficientes. Observen cómo se escribe. En términos de la base de W, pues, el 1 que está aquí pues, representa que se trata del primer elemento de la base de B. Y este J pues va barriendo desde el primer elemento de la base hasta el último, desde 1 hasta n. ¿Sí? Aquí el 2 para este caso y el J pues, desde 1 hasta n, obviamente, ¿no? Los elementos de la base. Y así sucesivamente. Estos, como ya les dije, las bases ya las tenemos por ahí guardaditas, tenemos ya consolidadas, van a eh, en base a ello, pues vamos a trabajar todas estas expansiones. Entonces, estos alfa que están aquí, pues son realmente la impronta, ¿no? La firma, la firma del operador A. Si otro operador da lo mismo, las mismas alfa, pues se trata del mismo operador, no puede ser. Cada operador tiene sus propios alfa. Son operadores lineales. Entonces, con los alfa puedo identificar el operador, ¿no? Teniendo en cuenta ya la base. Eso es lo que se hace a continuación. Bien. Estos alfa se identificaron de esta manera. Eso es convención. La columna, la primera columna, entonces el alfa va desde la 1 hasta la m, desde la primera fila hasta la última fila. Entonces, se construyen en columnas. Entonces, las columnas identifican los alfa para cada una, para las transformaciones de cada uno de los vectores de la base de B. A1, este es el vector columna que está aquí. A2, aquí está, el segundo y así sucesivamente. Entonces con esto puedo armar una matriz. Una matriz que es una matriz M por N, ¿no? M filas y N columnas, ¿no? Y lo dije. Una primera columna, segunda columna y así sucesivamente. Entonces formo una matriz M por N, que va a ser aquí la primera columna para A1, segunda columna para A actuando sobre A2 de la base de B y así sucesivamente. ¿Bien? Y así construyo la matriz A, que estaría representando el operador A, ¿no? El operador A
lo puedo, lo puedo representar como una matriz, en donde estos elementos de las columnas, estos elementos de cada columna corresponde a esto que está aquí. Como les digo, cada vector tendría su propia matriz diferente. No pueden haber dos operadores diferentes con la misma matriz. Porque si así fuera, entonces me daría, el operador actuando sobre elementos de la base me daría lo mismo y se trata del mismo operador. Y en algún momento también lo discutimos. Ok, entonces, eh, en vez de estar nosotros aquí desgastándonos con, con bases y viendo cómo la expansión, pues trabajemos con matrices. Es más cómodo trabajar con matrices eh, ya escogidas las bases. Aquí está la relación final, ¿no? 1 y, entonces para 1, para 2, así sucesivamente. Esto es como el caso ya escrito de manera más general, de lo que ya analizamos previamente. Entonces, para encontrar la matriz A que representa al operador A en unas bases escogidas, tanto para el espacio vectorial B como para el espacio vectorial W, eh, el dominio y el codominio, con respectiva bases. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Eh, el operador lo pone a actuar sobre cada uno de los elementos de la base y esos coeficientes que aparecen, escritos en términos de la base de W, de la imagen, entonces eh, las componentes pues, corresponderían pues, a las columnas, ¿no? En general, pues a la iésima columna. Ahí pues me daría la iésima columna. A1, la primera columna. A2, la segunda columna y así sucesivamente. Entonces, la manera de construir la representación matricial del operador. Entonces, eh, entonces un problema como este se puede trabajar como, como un problema de matriz. A ver cómo me explico mejor. Está explicado. A ver, tomemos, tomemos A y actuamos sobre un vector cualquiera de B, ¿no? Ese vector pues, obviamente pertenece a B y eso de acá pertenece a W. Entonces, A actuando X lo puedo escribir en términos de la base, que sería la sumatoria, para ir de 1 hasta N. Aquí los alfa y aquí tenemos los elementos de la base. ¿Okay? Es un operador lineal, obviamente, es el de la sumatoria. Aquí N, alfa I, A actuando sobre AI, ya sé cuánto vale. ¿Sí? Esta es la fórmula. Me da sumatoria J igual a desde 1 hasta N. ¿Okay? Y acá quedaría entonces aquí eh, alfa JI PJ. Bueno, básicamente lo que está haciendo acá. ¿No? Lo está haciendo a mi modo, no muy diferente. Entonces, esta sumatoria ya lo puedo pasar aquí, colocarla de primero. Eso. Y acá, perdón, M. Luego la sumatoria
igual a 1 hasta n. Y aquí alfa, j, i, alfa, i, b, j. Entonces observen esto acá. A ver. Esto. Estamos escribiendo, estamos sumando en j. O sea que estas son las componentes de la transformación en términos de la base. ¿Y esto cómo se ve? A ver, aquí vemos el producto. Ay, perdón, aquí hay algo que no me está gustando. No me está gustando porque yo estoy utilizando la misma letra. No son alfa y alfa, no me gusta. Entonces cambiémosle aquí por un beta. Un beta. Y aquí me quedaría un beta. Este no lo cambio porque este sí es de acá, propio, ¿no? Todo el operador con sus propios alfa. Entonces, quedaría beta. Entonces, ¿eso cómo se ve? Eh, Estas serían entonces las componentes del vector resultante en términos de la base de W. Se pueden ver como las J, se pueden ver como los J. O sea, las componentes J sería sumatoria igual a 1 hasta n, alfa, ji, eta, perdón, sí, no, alfa, ji, beta i. ¿Y eso a qué le recuerda a uno? Eh, eso se puede ver como, como un producto matricial. Aquí está entonces la representación matricial del operador A. Y estas son las componentes del vector X, las beta. Y esta es las componentes en la base de W, pues eta, ¿no? Vamos a ver como, como flecha, ¿no? Como vectores. Ahí. Eso es lo que estamos realmente haciendo. La componente 1, producto, componente 2, y es lo que está aquí indicado. ¿Sí? Aquí lo colocan de esta manera, ¿no? Yo lo llamé eta, pero lo puede llamar y a este lo puede llamar x. ¿Sí? Está bien, no hay problema. Sí, de pronto mejor porque yo trabajaba con x. Entonces, esto que está aquí es la x. ¿No? La x. Y como vector y sus componentes, esas componentes serían las x, ¿no? Son solamente sus componentes, lo que está aquí. Y las componentes del vector resultante, pues son lo que vamos a llamar aquí, en vez de eso, lo vamos a llamar y, ¿no? Y otro. Sí, está mejor así. Aquí podemos llamar a este y aquí x. Eso. Entonces quedaría finalmente este resultado. Y igualada por x. Muy bien. Entonces, un problema complejo, si trabajáramos con vectores, se puede volver más simple si trabajamos con matrices. Entonces, el truco es el siguiente. Como para resumir. Escogemos las bases. Ya tenemos la base para B y tenemos la base para W. ¿Okay? Ya escogidas las bases, entonces determinamos la forma matricial de A en esas bases. Esto que está aquí, estos coeficientes, la forma matricial que está aquí. Entonces, para saber cuando uno opera con un vector cualquiera,
pues en vez de trabajar con el vector, de manera general, pues trabaja con sus componentes en esa base, la base de B. Y al operar, y en la al operar ya como matriz, ¿no? Entonces, la matriz, aquí tengo el operador, tiene su matriz, su representación matricial, y el X, sus componentes en la base. Entonces quedaría A por X, y acá me da las componentes eh, del vector en la base de W. Entonces se vuelve un problema matricial. Mire, A por X igual a X. Entonces, operar con matrices es muy cómodo, ¿no? Sobre todo porque los, los programas, los software, pues, la parte matricial nunca falta. Entonces es más cómodo trabajar con matrices que trabajar con vectores directamente. ¿Sí? Trabajar con... Pero entonces, no olvidar que esto que está aquí eh, está sujeto a unas bases, ¿no? Que ya uno escogió previamente. Una cosa interesante es que eh, dos espacios vectoriales, a ver, este es un espacio vectorial, ¿no? El espacio vectorial de las matrices, de los operadores lineales, ¿no? Y estas son las matrices, ¿no? Matrices M por N. Una cosa interesante es que cada operador tiene su matriz, ¿no? Ya escogida la base. Cada operador tiene su matriz. Entonces, cada matriz le corresponde un operador. O sea, todo, en otras palabras, uno dice que los operadores eh, son isomorfos a las matrices. Cada operador tiene su matriz y cada matriz define un operador. Sí, ya escogida las bases. Es interesante, ¿no? Dos espacios vectoriales, el espacio de los operadores lineales y las matrices de dimensión m por n son isomórficos. Un isomorfismo explícito es establecido solamente cuando una base es escogida, ¿no? La base es importante para cada espacio vectorial. En este caso, un operador es identificado con su representación matricial. El operador, su representación matricial. Bueno, eh, a ver, también aquí uno puede hablar de la composición, también como matrices. Lo interesante es que la composición termina siendo el producto de matrices. O sea, yo tengo aquí este operador que va de B, de B a W y este operador que va de W a U. A U. Cada uno con sus dimensiones, ¿no? Dimensión N, dimensión M, M y, y, y K. El, bueno, esta es una composición que, como la dimensionamos, solamente puede uno definirlo porque el codominio de este es el dominio de este, ¿no? Entonces, eso tiene sentido. Iría de aquí hasta acá. Entonces, lo interesante es que la representación matricial del operador composición es el producto de la representación matricial de ese operador por la representación matricial de ese operador, con las bases escogidas, obviamente. Obviamente. Eh, ya cuando uno trabaja con matrices, ¿sí? Los operadores como matrices, representados por matrices, escogidas las bases, pues tengo acá
el operador. El operador A, aquí incluso uno lo hace en negrilla para indicar que se trata de un operador. Le puedo asociar una matriz, ¿sí? Al operador B, en negrilla, le puedo asociar una matriz B. Entonces, ¿cuál sería la representación matricial del operador A más B? Es muy sencillo. Pues resulta que es la suma, eso se puede demostrar rápidamente, que es la suma de la matriz que representa el operador A más la matriz que representa el operador B. Aquí está. También uno puede, recuerden que los operadores son espacios vectoriales, los operadores. Entonces también uno puede hablar de A, alfa por A. Tiene su representación matricial que sencillamente sería alfa por A. Así de sencillo. Aquí como operador, aquí como matriz. Todo esto ya escogida la base. Eh, el operador, el operador cero. El operador cero también tiene su representación matricial, que es la matriz cero. Sencillo, ¿no? Vamos a dar cero en todas las componentes. El operador identidad también tiene su representación matricial, que es la matriz identidad. O en otras palabras, eh, la delta de IJ, ¿no? La delta Kronecker, solamente unos en la diagonal, cuando I vale J. Este es un ejemplo muy bonito, a ver, muy bonito, y lo deberían mirar con detalle, que es un error que se comete mucho al principio, dada la inexperiencia, por ejemplo, queremos encontrar la representación matricial de ese operador. Es un operador que va de R3 a R3. Entonces, escogemos la base. Resulta que la base que se escoge es esta. ¿Sí? Se escoge es esta. Entonces, ¿cuál es la representación matricial del operador A en esta base? Aquí estamos de R3 a R3, entonces necesitamos dos bases, ¿no? Solamente porque es un operador endomorfo, ¿no? Va de R3 a R3. Solamente una base, tanto para el dominio como el codominio, ¿no? Como para la imagen, la preimagen y la imagen. R3 y R3 la misma base. Esta es, siempre. Si fuera de un espacio vectorial a otro, pues tendría cada uno su propia base, ¿no? Pero si es del espacio vectorial a él mismo, entonces solamente escogemos una base. Lo interesante es que cuando, en el momento en que se busca la representación matricial del operador A en esa base, los estudiantes tienden a dar esa respuesta. Y resulta que esa respuesta está mala. Entonces, péguenle un análisis a ver qué está pasando. El análisis es un poco complejo, eh, porque esa base no es una base ortonormal. Entonces tiene sus dificultades. Pero ahí lo hacen completito, me parece un buen ejercicio. Bueno, a ver. Aquí también es interesante el rango, núcleo TA. El rango de TA es también llamado el rango es independiente de la base escogida. La dimensión, eh, la dimensión es la misma en cualquier base. El rango como el núcleo, ¿no? Independiente de la base, siempre tienen una dimensión específica. Eso es importante al tomar en cuenta ya matrices. El rango de la matriz, que es básicamente las filas que son linealmente independientes.
Aquí se hace un ejercicio interesante. Bueno, si uno escoge, a ver, uno tiene un operador específico, TA, perteneciente a LB, BN, que va a WN. Bueno, ¿qué tal si uno escoge el núcleo de la transformación de TA? eh, cierta, cierto número de vectores, ¿bien? A1 hasta AM. Recuerde que el núcleo de la transformación aquí, la base, ¿no? Por ejemplo, que no estoy entendiendo mal, la base sea esta. Base del núcleo de transformación. Base que sea igual a esto. ¿Sí? Entonces, y el rango, a ver, el rango, el, la base, el rango de la transformación, eso ya en algún momento se discutió. Vemos transformación de A, ¿no? De A mayúscula. Transformación es esta. Va a ser los siguientes vectores. De AM1, de, perdón, de AM más 1, de, perdón, aquí de A, ¿no? De A, AM más 2 hasta de A, la dimensión, AM. Entonces, esto es una base muy eh, ingeniosa, ¿no? Digamos en otras palabras, una base ingeniosa para trabajar. Entonces, cuando uno en esta base, esta es la base del núcleo de transformación y la base del rango de transformación. Nosotros sabemos que estos vectores linealmente independientes son diferentes de cero, obviamente, y eso es lo mismo que con eso de acá. Eh, a ver. Sí, está bien. Está bien. Ok. Sí, ok. Entonces, cuando uno construye la matriz CA usando esa base y completándola con esa base de aquí, entonces la matriz, ¿cómo quedaría? La forma matricial. A ver, pues aquí me daría ceros. A ver, CA A1 está cero. Entonces, no, perdón, esto sería columnas. Cero, ¿no? En términos de lo mismo para A2 y así hasta el M. La verdad es eso. Las matrices realmente son muy simples. A ver, aquí está indicado. Ahora nos vamos para los siguientes vectores. Entonces el T A AM más 1. Pues me daría en términos de la... A ver. No. Sí, sí. Ah, sí. T A AM más 1. Ese vector sería un elemento de la base de W. Obviamente que esto no,
no completa la base, no es la base total, sino parte de ella. Entonces quedaría, a ver, ok, 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 aquí dice, a ver, todos los ceros, a ver, extendemos la base, suponamos que escogemos una base del núcleo de transformación y extendemos la base de B. B1 denota el span de los elementos representantes de la base. Similarmente, escogemos una base de TA, esta de acá, y extendemos la base de W. Listo. Estas dos bases, la matriz, eh, tienen cero excepto en la submatriz R por L. Es, a ver aquí. Ajá, ajá. Lo que pasa es que aquí lo están haciendo para el caso particular, en donde el operador sea endomorfo, ¿no? Sí, endomorfo. Entonces, sí, eh, esto es M y lo siguiente sería, no, aquí no está mal, aquí está trabajando con el W, no, hay algo que no me está funcionando, a ver, a ver, a ver, no, está mal, aquí sí no es endomorfo, está W, entonces M, mm, y acá, aquí hay M elementos, y aquí digamos que hay R elementos, a ver, entonces quedaría, es cero, cero, y acá serían los elementos diferentes de cero, de la base de acá, de la base de W. Esto tiene más elementos, pero únicamente toma en cuenta la base. A ver. Eso. Mm, ¿qué pasó acá? Mm, M más 1, M, M. A ver, esto es R, está bien. Esto es M más R es N. Y acá tengo R, pero aquí me está dando algo que no me gusta. A ver. Términos de la base. Eso me estaría dando 1 y los restantes ceros. 0, 1. Ah, no, aquí no. Toman una base, pero creo que no es esta. Dice acá, escogemos una base de TA y extendemos para que sea toda la base de W. Entonces no necesariamente. Entonces acá es R y la base tiene elementos, entonces aquí sería X, acá X, y así sucesivamente. Aquí también, ah, aquí daría X. Entonces eso tiene R
por este lado, R columnas y también R filas porque en términos de los elementos de la base, pero no necesariamente esa base, cualquier base, es decir, y sería R. Entonces eso es lo que dice ahí el libro, que esta parte es la matriz, la submatriz que tiene valores diferentes de cero. TA tendrá ceros en todas partes, excepto en la submatriz R por R, que, que tiene, que tiene dimensiones R por R. Sí, correcto. Ahí está. La cosa es que aquí yo pensé que estaba tomando esta base, pero no. Es una base. Una base que no necesariamente es esta, pero esta también sería una base, ¿no? Obviamente. Pero entonces, la base, pues obviamente tiene W, tiene dimensión R, ese es su espacio, ¿no? El rango de la transformación. Y así me construyo una, mire que en estas bases, pues la matriz, la representación matricial toma esta forma. Solamente esta partecita de acá, esta submatriz, es diferente de cero. Todas las demás entradas son iguales a cero. Bueno, hay un poco confundido con eso de aquí. Listo. Y este sería aquí estaría el rango, porque esta matriz que está aquí, que se forma, está formada con vectores fila linealmente independientes. Entonces el rango de la transformación es, como dice acá, es la matriz, o sea, su matriz más grande cuadrada, cuyo determinante no es cero. Bueno, el resultado tiene que ver con esto. Aquí está el rango de TA, que va a ser R, ¿no? Obviamente. Que es la dimensión, recuerden que el rango de la transformación es la dimensión del rango que va a leer, ambos vectores linealmente independientes. Bueno, eh, bueno, ya el tiempo se nos acabó. Aquí en adelante se sigue con algo que ya sí se conoce un poco más, ¿no? Que son las matrices, operaciones con matriz. Pero bueno, de todas maneras eh, lo vamos a usar matrices. De pronto aquí recordar un poco de esas operaciones que se hacen con matrices, como la traspuesta, eh, la data, el adjunto de una matriz, lo que son las matrices hermíticas y las matrices unitarias, ya como matrices. Y aquí de pronto también la parte de determinante, ¿no? Bueno, lo vamos a discutir en la próxima clase. No fue el tiempo.